con la población de origen sirio principalmente, decir que el 2014 estaba, que ni siquiera yo creo que los medios, o sea, cuando hicimos un primer viaje de observación de derechos humanos, íbamos todos, digamos, con la idea de ver a la gente, digamos, del África negra que estaba allí, pero en ningún caso la población de origen sirio, y había un gran flujo que no ha parado de cesar en los últimos años. En ese momento el gobierno tomó la decisión de, que es lo que se aplica ahora a otras comunidades y a otra gente que viene de otros orígenes, si tú pides la solicitud de asilo, como Melilla y como Ceuta no son del espacio Schengen, y cuando tú pasas al Estado español pasas una nueva frontera, con esa excusa lo que decían era, si tú pides el asilo en Ceuta y en Melilla, te quedas aquí hasta que se resuelva tu expediente, y podía pasar un año, año y medio, incluso 2 años. Entonces se iba produciendo una acumulación de personas cada vez más y más grande. Eso, unido a la presión de las organizaciones sociales, llevó a que pusiera las oficinas de asilo y posteriormente a que se agilizaran los tiempos para la población principalmente siria. Entonces se fueron reduciendo los tiempos y actualmente están en mes y medio, un mes. Sobre todo hay más problema cuando son familias, claro, las familias normalmente, o sea, para entrar no es que uno llegue a la frontera de Marruecos y diga, oiga, que soy de Siria, y te dejan pasar al puesto fronterizo de asilo, no. Se compran pasaportes, se alquilan pasaportes para poder pasar, la gente paga unos 1.000, 1.500 euros, 2.000 euros, digamos, esto triangulando la información que te dan diferentes organizaciones que trabajan en el día a día con ellos y ellas. En ocasiones pasa por un lado el padre, por otro lado la madre, por otro lado los hijos igual pasan al lado de una mujer marroquí, entonces de repente se reencuentran en Ceuta o Melilla, y ahora está generándose muchos problemas porque también en base a la denuncia de que ha habido bastantes niños que han desaparecido en los circuitos migratorios europeos, hay una preocupación que no se ha hablado mucho, pero que ha habido, no se sabe qué ha pasado con bastantes niños y niñas que están migrando desde la zona de Balcanes y así. Ahora se hacen como pruebas de paternidad y de maternidad y hasta que no da el positivo se tiene al niño en un centro. Entonces esto está generando como un montón de tensiones, conflictos y sobre todo que no se está agilizando lo suficiente. Ahora mismo en Ceuta no hay población de origen sirio, no están llegando. Además, en el vídeo ya os decían que a través de la oficina de asilo no se ha recibido ni una sola solicitud de asilo en Ceuta. Esto hace entrever que hay una especie de acuerdo entre el gobierno español y Marruecos para que sea Melilla el sitio de paso de la población siria, y las condiciones, claro, los CETI no están habilitados ni preparados para tener niños y niñas. En 2014 cuando fuimos había, aparte de estar el CETI de Melilla, que tenía 500 plazas con 1.800, y 500 eran niños y niñas que estaban mal viviendo a los alrededores. Se ha ampliado el CETI de Melilla un poco, han bajado un poco el flujo, pero sigue estando con bastante situación de saturación. Y se empezó a pedir el asilo. Lo que pasó hasta el año 2015 es que no se pedía el asilo, y ahí sí que con buen trabajo de CEAR en ambos lados y el resto de organizaciones se empezó a pedir el asilo por parte de la población siria, se empezaron a agilizar los trámites, un cambio de dirección también en el CETI de Melilla, por lo que nos explican, ayudó y todo se fue, pero aún así ha habido luchas también por parte de la población siria. Por ejemplo, en Ceuta hizo una acampada porque llevan más de 6 meses y no se los llevaban, o sea, que la propia población ha peleado también para visibilizar su situación y de alguna manera cambiarlo, ¿no? Con el resto de personas que vienen de otros orígenes, directamente si vienes del África negra, como lo único que te queda es la valla prácticamente, y en la valla a nadie se le pide asilo, es decir, que no se te da la oportunidad de plantear si eres o no solicitante de asilo. O sea, nuestro planteamiento obviamente es que a nadie se le va a hacer una devolución en caliente, no solamente a solicitantes de asilo, obviamente, es que ni siquiera se da esa oportunidad, pero es que ni siquiera se preocupan de ser menores. Hay un montón de menores que son devueltos cada día, hay un montón de menores que están en el CETI y que no dicen que son menores hasta que no llegan a la península, porque decir que eres menor en ese contexto te supone quedarte en Melilla hasta los 18 años, cosa que nadie quiere, porque obviamente es estar como una cárcel a cielo abierto para una persona en esas condiciones.
y nunca es siempre un sitio de paso, ¿no? Con la población argelina pasa lo mismo, los tiempos de espera. También una cosa muy importante es, si tú no pides asilo en Ceuta y Melilla, el tiempo de espera podrá estar ahora mismo rondando los 3 o 4 meses, también dependiendo, cuando hay saltos fuertes como ha habido últimamente, se acortan los tiempos porque tienen que sacar gente, pero si no, 3, 4 meses, 5. Si tú pides asilo, te estás 1 año y medio. Entonces, claro, por ejemplo, el abogado de CEAR en Ceuta estaba desesperado, diciendo, claro, la gente no pide asilo porque hay un chantaje claro de que si pides asilo te quedas, cuando además, no, o sea, desde el momento que a ti te dan la tarjeta roja, tú tienes libertad de movimiento del territorio nacional. Luego también, dentro de las solicitudes de asilo, en muchas ocasiones también se dan comunidades de Argelia y de Marruecos por cuestiones, digamos, de discriminación de género en el país de origen. Los CETI, y creo que esto es hay muchas que sois educadoras sociales, creo, ¿no? O se trabaja desde esa óptica, podréis visitarlo para ver cómo es la auténtica chapuza de cómo no se han de hacer las cosas. Tienes a todo el mundo hacinado, tienes muy poca gente, tiene un psicólogo para 800 personas, 4 trabajadoras sociales para 800 personas, o 1000 a veces, o 1200, cuando sabes además, o sea, lo que no puede ser es que tú me estés diciendo, no, el 99% de las mujeres son víctimas de trata, y lo siguiente que me dices el director del CETI es, no, las víctimas de trata lo que queremos es que se queden aquí, para poder intervenir con ellas, para ver si salen de la red, ¿no? O sea, de un posicionamiento súper paternalista, y de muy bien, ok, ¿qué haces? Hay un recurso específico cuando detectáis que hay una mujer víctima de trata, porque el tratante puede estar en el mismo CETI también. No, no lo hay. ¿Cuántas mujeres habéis conseguido sacar de las redes de trata en los últimos 2 años? Ninguna. Entonces, ¿para qué la tiene 5 meses ahí? Simplemente para tú creer que estás cuidando a alguien. Y, por ejemplo, con las comunidades LGTBI, claro, hay mucha homofobia. La homofobia que tienen los lugares de origen también se reproduce en el CETI. También se reproduciría en otros lugares, pero el CETI es un espacio donde obviamente se reproduce esta situación. Y si hay un marroquí ahí, ya saben por qué es. Porque si no, un marroquí no se le acepta, como en el CETI, si no es por ser solicitante de asilo, y si es solicitante de asilo, normalmente es por cuestiones LGTBI. No hay ningún... Y con total naturalidad no, sería algo que tendríamos que hacer, en ocasiones ha habido peleas, ha habido situaciones y no se actúa y no se hace nada. Entonces digamos que es una situación, digamos, de absoluta, para mí, una chapuza, pero con mayúsculas. Y luego con el tiempo de los tiempos, o sea, si pusieran más recursos se podrían reducir los tiempos de los CETI para que la gente llegara antes a la península. Y luego sea la situación de que, por ejemplo, con la población argelina y con determinadas comunidades les deja un montón de tiempo, situaciones de, había un señor en silla de ruedas que lleva 2 años viviendo en el CETI y nadie le cambiaba la situación para que, o sea, como que todo se iba como alargando de una manera como si fuera normal, ¿no? Entonces, bueno, la situación es un poco la que es.